Bueno, ok. Vamos a empezar por decir que el hombre se distingue del resto de los animales por dos cualidades muy importantes. Pues una, por supuesto, que tiene una inteligencia superior, pero se distingue también por algo que es el libre albedrío, la libertad. El hombre es libre y al ser libre puede escoger realmente qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces, esto hace que el hombre tenga que estarse siempre pendiente de cuestionar, de analizar lo que él hace y de cuestionárselo, ¿verdad? Y entonces siempre va a estar pues ese elemento que se llama la conciencia, que nos va a estar todo el tiempo recordándonos que tenemos que hacer esa escogencia entre lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Entonces, fíjense, las culturas originarias, pues realmente no había, la gente se guiaba por costumbres, ¿verdad? Por las creencias que tenían, por sus propios valores que tenían esas culturas, y había algo que se llama conciencia moral. Conciencia moral es como algo muy primitivo, un elemento de juicio muy primitivo que se supone que tiene el hombre desde que es hombre, pues. Y esto otros lo llaman también la ley natural, que es ese instinto, digamos, de saber en un momento dado qué es lo que es aceptable y qué no lo es. Pero llegaron los griegos en el siglo V a.C. y se pusieron a cuestionar por qué algo era bueno y por qué algo era malo. Pues entonces ya no era solo la moral basada en las costumbres, en lo que el grupo humano creía que era adecuado, sino también por qué es adecuado, por qué lo bueno es esto y lo malo es aquello. Y por eso ellos se van haciendo la moral como un hecho reflexivo y se van creando unas normas de validez universal. Y esto es lo que constituye esa disciplina filosófica que es la ética. Seguramente ustedes están cansados de oír esa palabra y cada vez con más, digamos, con más frecuencia, pues por toda la problemática que uno vive diariamente. Entonces, pues vemos la ética y entonces la moral, pero de una forma reflexiva. Entonces, fíjense, esta es una definición de Sabater, que es un filósofo actualmente vivo, que está con nosotros, y dice que la ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Fíjense, de esta disciplina filosófica que es la ética, se derivan las éticas individuales, particulares, pues, que son las éticas profesionales, por ejemplo, la ética médica, la ética de la enfermera, la ética del arquitecto, del ingeniero, de todas las profesiones tienen unas normas, una forma digamos, de trabajar adecuadamente, que es lo que son las éticas profesionales, y se elaboran en esas éticas profesionales unos códigos que son los llamados códigos deontológicos, que son los que rigen, digamos, la conducta de cada una de estas profesiones. Entonces, fíjense, vamos como asentando algunos conceptos que son importantes luego diferenciarte. El concepto de ética, de deontología, que es el deber ser de cada profesión en particular, y vamos avanzando así hacia esta otra elemento que es el deber, el eje central pues, en nuestra conferencia de hoy, que es la globeta de hoy. Fíjense, el siglo XX ha sido un siglo que ha marcado a la humanidad. Ha sido un siglo donde han ocurrido tantísimas cosas que han sacudido realmente a la humanidad. Y en este siglo vemos que hubo muchos cambios políticos y económicos, explosión demográfica, hubo dos guerras, ¿verdad? En esas guerras se cometieron grandes crímenes, sobre todo en la segunda, ¿verdad? Que dieron origen a los juicios de Nuremberg. Y por otro lado, también hubo inmensos cambios científicos y tecnológicos. En la medicina, por ejemplo, una de las áreas que más avanzó fue la de la genética, y se habla entonces de eso que se llama la nueva genética. Ay, perdón, se pasó solo. La nueva genética, pero también en otros campos, en el campo de la biología, de la energía, de las comunicaciones, ¿verdad? El Internet ha cambiado también la forma de vivir de toda la población mundial, digamos, y los avances en la cibernética que tenemos justamente ahora en esa protagonismo como es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, fíjese, ha habido una globalización, o sea, todo eso nos ha afectado a todos porque justamente los medios de comunicación nos han interconectado.
Y nosotros digamos, en tiempo real sabemos lo que está pasando en Japón, que queda muchísimo más lejos, Australia, en cualquier sitio del mundo. En tiempo real sabemos qué sucede. Eso es la globalización, y la globalización nos hace que todos estemos conscientes de lo que pasa en todo el mundo simultáneamente y que todos nos relacionemos de alguna manera con todas las demás personas. Entonces, fíjense, todo esto ha creado una serie de problemitas, digamos, fíjense lo que yo les decía, la guerra, por ejemplo, y los avances científicos, y hay también algo muy importante también que viene como a remediar algunos problemas que nos origina todos estos cambios, que son los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, que ocurre en 1948. Entonces, vamos a ver algunos de esos para que ustedes tengan una idea, pues cuáles han sido esos grandes avances que han ocurrido. Por eso traemos el punto de la nueva genética, pues que les mencionaba antes. Entonces, fíjense, tenemos en ese siglo XX, tenemos el proyecto Genoma, que es el conocimiento de todos los genes que tiene cada persona, la ingeniería genética, las terapias génicas, todas estas cosas que permiten que cambiemos los genes, y al cambiar el gen se puede modificar los organismos, ¿verdad? Los alimentos transgénicos que son mucho más rentables, mucho más productivos, el diagnóstico genético en las personas, inclusive ese diagnóstico genético no solamente en en las personas ya nacidas, sino inclusive prenatalmente, y desde el momento que se cigoto ya se puede hacer un diagnóstico genético. Eso tiene muchas repercusiones, pues, porque obviamente se pueden diagnosticar muy tempranamente alteraciones importantes. La genética predictiva, el saber si uno le va a dar un cáncer, por ejemplo, imagínense ustedes lo que eso significa, ¿no? La medicina regenerativa a través de las células madre, la posibilidad de clonar, que es una posibilidad real, se puede hacer, y todas esas ciencias jónicas. Esas son, digamos, unas cuantas de estos progresos, ¿verdad? Pero eso tiene su parte negativa, pues porque eso puede originar discriminación en la eliminación de embriones porque son defectuosos, la creación de nuevas especies, la inducción de cambios no programados en esos genes que pueden ser más bien negativos. Y hay dos que quiero destacar mucho porque es lo que ha conmovido más a los científicos, que son la eugenesia, o sea, el hecho de programar la humanidad, y también puede ser posible pues a través de esa manipulación del genoma. En la salud también, como la mayoría de ustedes quizás son del campo de la salud, vamos a ver rapidito algunas cosas importantes en el campo de la salud. Fíjense, en la salud se ha prolongado la vida, la gente vive más ahora, ¿verdad? ¿Y por qué vive más? Bueno, porque ahora se sabe más de cómo tener una vida saludable también, pero también porque tenemos una cantidad de recursos que pueden prolongar la vida, como pueden ser la reanimación cardiopulmonar, las técnicas y equipos de soporte vital, los nuevos medicamentos, ¿verdad? Eso, pero como decía en el caso anterior, también tiene su parte negativa, pues. La relación médico-paciente se ha modificado, es más distante, no es tan humana, tan directa. La muerte programada, fíjense en la imagen que está ahí un señor como Switch, que digo, ¿cuándo, en qué momento muero, verdad? Y eso lo da justamente todas esas medidas de soporte vital pueden mantener a alguien todavía con sus funciones vitales, a pesar de que ya cerebralmente ha muerto. La distanasia, que es el exagerar los cuidados en una persona que ya no los necesita, ¿verdad? Y que lo que hace es produce sufrimiento. Gente que sobrevive porque la reaniman y le dan este tipo de cuidados, pero quedan con discapacidades importantes. Los altos costos que tiene toda esta medicina tan tecnificada, y la inequidad. ¿Por qué? Porque en diferentes proporciones, la gente en diferentes países no puede acceder a este tipo de medicina. Entonces, pues todo esto preocupó mucho a un grupo de científicos a finales del siglo, alrededor de los años 70. Y una de esas personas que se preocupó mucho es este señor que ustedes vean acá, que es Van Rensselaer-Potter. No es familia del Potter que ustedes conocen. Entonces, fíjese, esta persona, pues, y un grupo de personas, pues, se dijo, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando la ciencia en forma ilimitada y todo lo que se puede hacer no se debe hacer, ¿verdad? Y estamos descuidando esa parte del humanismo, ¿verdad? Y él
y su grupo pues, propuso pues, tender como un puente entre la ciencia y el humanismo, ¿verdad? Por eso que el pensamiento de él, de que dice que el aumento exponencial del conocimiento sin aumento de la sabiduría, no, de la sabiduría para manejarlo, no puede ser, eso no puede ser. Entonces él escribió artículos, escribió libros, ¿verdad? Y uno de ellos es este que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Bueno, entonces esto dio el nacimiento de esa nueva disciplina que es la bioética. La bioética sería entonces una ética aplicada a las ciencias de la vida, a todo lo que es la vida, a todos los aspectos de la vida. Eso es en esencia la bioética. Perdón, aquí tengo dos definiciones de bioética. Hay una del propio Potter, quien se dice que es la nueva ética científica que combina humanidad, responsabilidad y competencia, que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad. Muy linda y muy global, ¿verdad? Pero hay otras definiciones un poquito más hacia el lado de la ciencia de la salud, como la del bioeticista médico y sacerdote Abel Frances, que dice que es el estudio interdisciplinar de los problemas creados por el progreso biológico y médico y su repercusión en la sociedad y en el sistema de valores. Bueno, entonces vamos a ver qué características tiene esa bioética. Y una característica muy importante es que ella es multidisciplinaria. O sea, ella comparte conocimiento no solamente de la ética, que es su origen, su mamá, vamos a decir, su progenitora, sino también de muchas otras, del derecho, de la sociología, de la antropología, de las ciencias de la salud, y las conecta entre sí en esos aspectos pues, que hemos mencionado, y por eso se habla que es el mejor ejemplo que hay de multidisciplinaridad, es la bioética. La bioética además tiene unas características que también es importante conocer para que no la confundamos con otras cosas, ¿verdad? Es laica, quiere decir que es aconfesional, no está relacionada con una creencia, con una religión, no. Y se basa en el respeto y la convivencia entre los seres humanos. Es pluralista, ya lo vimos antes, tiene muchas disciplinas asociadas, acepta muchos enfoques para un mismo problema, puede ser visto pues, de diferentes enfoques, pero siempre con una unidad que las relaciona, una unidad superior que es el bien común. Es autónoma porque sus criterios se basan en la razón humana, no hay dogmas prefijados e impuestos, no, es la razón humana. Es racional porque tiene dos momentos, el a priori y el a posteriori. El a priori es digamos, el juicio que se hace de las cosas en el momento, y el a posteriori es de las consecuencias de las acciones que tomen. Y por eso se considera pues, que es una ética de la responsabilidad. Perdón. Y además es aplicada, y que es esa característica que yo les decía que la diferencia tanto de la ética, que no es académica, sino que es aplicada a los problemas de todos los días. Y por eso ustedes van a ver que vamos a analizar algunos problemas dentro del programa que tenemos para hoy. Entonces, es aplicada a resolver justamente los dilemas creados por el desarrollo entre las personas y también de las profesiones. Bueno, fíjense, la bioética tiene como varios niveles de aplicación. Hay un nivel pequeñito, íntimo, que es el de las relaciones interpersonales, que es este circulito que vemos ahí en el medio con esas dos personas, y es que alguien le da el nombre de microbioética, pues es la chiquitica, la que tenemos todos en nuestras relaciones humanas. Luego tenemos una bioética global, que es la que justamente Potter ha promovido, pues, donde se incluyen todas las problemáticas que pueden afectar al mundo, pues tenemos los problemas que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Con el ambiente, ¿verdad? Con los grandes desastres que ocurren a nivel de ese ambiente mismo, como podemos ver Chernobyl, las bombas, eh, eh, las bombas atómicas, tenemos los problemas de las guerras, tenemos los problemas de la investigación gruesa, ¿verdad? Toda esta investigación de genoma y de genética que ya les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Este es un macro, un escenario macro. Y tenemos un escenario intermedio que Lola llama macrobioética, que está más localizada pues, en los problemas que tienen que ver con la salud, pero también con otros elementos que rodean la salud, que no son propiamente
la enfermedad en sí, sino tiene que ver, por ejemplo, con el ambiente sanitario donde se mueven las personas, ¿verdad? Con las relaciones económicas que hay dentro de las comunidades, todo lo que afecte de alguna manera la salud que va más allá de lo puramente médico. Bueno, entonces, tenemos siempre, entonces, la bioética nos hace que juzguemos nuestros actos, pero todas las cosas todas nuestras vivencias estemos juzgándolos, ¿verdad? Pero para establecer ese juicio ético que hacemos de las cosas, tenemos que tener algo, una base, ¿verdad? Ajá, gracias. Tenemos que tener una base que fundamente los juicios. Usted no va a juzgar a alguien sin ver cuáles son las bases, qué es lo que está, de qué lo acusan, cuáles son los argumentos y la parte que está acusando, cuáles son sus argumentos. Cualquier juicio requiere de eso. Y en bioética también se requieren unos argumentos, unos basamentos para hacer esos juicios. Entonces existen dos corrientes principales de fundamentación de los juicios. La principalista, que es la que originalmente se conoce, pues porque la bioética nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Potter trabajaba en Wisconsin, en Estados Unidos, y fue allí donde se desarrolló originalmente la bioética. Pero después la bioética pasó a Europa, pasó a los países de Latinoamérica, al Asia, al África, se expandió por todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces esa corriente inicial principalista, de la cual vamos a hacer un breve repaso en este momento, pues viene justamente de esa bioética inicial. Pero cuando pasa a Europa, los europeos son, digamos, buscan otros tipos de fundamentar los juicios y la bioética esa, digo, que nos viene de Europa, es más personalista, tiene más que ver pues con elementos que tienen que ver con la persona que vamos a ver respecto a la persona. Bueno, entonces vamos a ver esto de la bioética principialista. Yo estoy segura que ustedes habrán oído en algún momento hablar de los principios fundamentales de la bioética, seguro, segurísimo, ¿verdad? Entonces, fíjense, justamente esta corriente principialista nace de una reunión que hubo en Belmont, en una ciudad de Estados Unidos. Se reunieron una serie de expertos, estuvieron años reunidos, y de esa reunión pues surgió este método de fundamentación que se basa en estos cuatro principios: beneficencia, justicia, no maleficencia y autonomía. Entonces son llamados los principios fundamentales de la bioética. Inicialmente eran tres, se complementó con un cuarto, y pues estos son los que todos conocemos hoy en día. Entonces vamos a ver rapidito en qué consiste cada uno. Empezamos con el más importante, ¿verdad? Porque es el de la no maleficencia. ¿Por qué es más importante? Porque el primum non nocere, decía Hipócrates, ¿verdad? O sea, lo primero es no hacer daño, y eso es justamente lo que evita la no maleficencia. Entonces, cada uno de estos principios va a tener unas reglas, pues, y esas reglas se aplican en obligaciones, ¿verdad? Entonces, la no maleficencia nos dice que no debemos inducir sufrimiento o incapacidad que se puedan evitar. ¿Y cuál es la obligación que nos hace ese principio? Siempre hacer un análisis riesgo-beneficio de todas nuestras actuaciones. Eso en medicina lo conocemos mucho, porque cada vez que vamos a mandar un medicamento o cualquier otra cosa, oye, que el beneficio, que el balance entre el beneficio y el riesgo, que predomina. Si predomina el riesgo, no lo mandamos. Okay. Luego tenemos el principio de justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en el área de la salud, ese es el principio de justicia, tiene un apellido, que es justicia distributiva. ¿Por qué? Pues que es la que se encarga de la distribución equitativa de las cargas y de los beneficios, ¿verdad? De que ¿cómo se aplica? Pues cuál es la obligación, que los recursos sanitarios sean distribuidos de una manera equitativa. Ay, perdón. Luego tenemos el de beneficencia, y nadie mejor para ser el ejemplo porque es nuestro santo San José Gregorio. ¿Verdad? Entonces, la beneficencia nos dice que tenemos que promover el bien de nuestros semejantes. Y entonces, de esa beneficencia se deriva, como dijimos, la obligación la regla es la promoción del bien, y la obligación es atender respetuosamente y con calidad a todas las personas. Inclusive en otras áreas, en el área de investigación, sería también que el beneficio de esta investigación, por ejemplo, le llegue a todos. Y
por último, pues tenemos el principio de la autonomía, que entre nosotros no tiene tanto peso como entre los países anglosajones, pero que se da mucho énfasis a este principio. ¿Qué es la autonomía? Es el derecho a tomar las propias decisiones y a conducir la vida de acuerdo a los propios intereses, deseos y creencias. Esto nos lleva digamos, como regla, a decir la verdad. O sea, por ejemplo, al paciente hay que decirle siempre la verdad y hay que informarlo, es importante. Ahí se pasa solo. Y el otro elemento es no coartar la libertad de las personas. Entonces, fíjense, esto se concreta en otro elemento que yo estoy segura que ustedes han oído nombrar, sobre todo los que están en el área de la salud, que es el consentimiento informado. Y eso es tan importante digamos, en todo el ámbito de la salud, que fíjense que hasta la Constitución Nacional lo determina en uno de sus artículos, que nadie puede ser sometido a ningún tipo de exploración o tratamiento o a procesos de investigación sin haber consentido. Y para consentir tiene que estar informado. De eso vamos a hablar un poquito también en otras ponencias. Bueno, fíjense, los principios realmente, a mucha gente dice que todos los principios están en el mismo nivel, pero en la práctica no sucede de esta manera. ¿Por qué? Porque existen dentro de los principios unos que tienen digamos, una connotación privada y otros que tienen una connotación pública. La no maleficencia y la justicia son de connotación pública. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, tenemos que pensarlo en todo. Cuando estamos pensando en no maleficencia, en un momento dado tenemos que pensarla no solo para el individuo, sino para otras personas. Lo vamos a ver bien en un ejemplo que vamos a tener sobre un caso que tiene que ver, ustedes van a poder ver mejor esto. Y las otras que son de carácter privado, que son la beneficencia y la autonomía, o sea, la autonomía de la persona, nada más. Y la beneficencia también, la persona es la que decide qué es lo que le beneficia y qué beneficio quiere obtener. Entonces, por eso se habla de una ética de mínimo, que son los principios de tipo público, ¿verdad? Los que siempre debemos respetar, y una ética de máximo, que son los de tipo privado, o sea, que nosotros no son tan obligantes como los públicos, aunque también pues son importantes. Entonces, fíjense, vamos con la fundamentación humanista. Entonces, fíjense, esto se basa justamente en el concepto de persona. Fíjense, Jean Maritain decía, cada ser humano es, por una parte, un individuo, al igual que un animal, una planta, un átomo, y por otra, persona. Fíjense que eso lo subrayamos ahí. Es decir, un universo de naturaleza espiritual dotado de libre arbitrio, albedrío, y por ende un todo independiente frente al mundo. La persona es lo que da unidad a los actos de un individuo, que le permite percibir, comunicarse, valorar, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay una serie de aquí de esta definición podemos ver que se desprenden una serie de cualidades de la persona. La identidad, nadie es igual a otro, genéticamente nadie es igual a otro. La interioridad, tener una vida interior, la espiritualidad, ¿verdad? Las creencias del individuo, la sociabilidad, el raciocinio y el libre albedrío. Y todo esto se concreta en una cualidad intrínseca del ser humano, que es la dignidad. Estoy segura que también han oído rápido. La dignidad es una cualidad que tiene todo ser humano independientemente de su origen, de su edad, de su condición, de su religión. Todas las personas tienen dignidad y no se pierden ni siquiera al morir, ¿ok? Entonces es importante el respeto a esa cualidad. Entonces, fíjense, surge en esta ética, en esta fundamentación personalista, uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo que estoy respetando a la persona? Bueno, la manera de saber si uno está respetando a las personas es justamente respetar los derechos que tienen esas personas. Y por eso surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes saben que esos derechos han venido saliendo en varias generaciones. La primera, la de los civiles y políticos, la segunda de los económicos, sociales y culturales, la tercera de la solidaridad, y hay un cuarto que viene por allí, probablemente tiene que ver con los derechos digitales y de la cibernética, todas esas cosas nuevas que tenemos ahora. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los más importantes en el área de salud? En el área personal, pues los civiles y políticos, porque ahí está la libertad, ¿verdad? Y en el área, y los de segunda generación, porque es el derecho, por ejemplo, a la salud, a una vida de calidad,
a la atención de salud, ¿verdad? A la alimentación, a todas esas cosas que también son importantes. Bueno, entonces tenemos un elemento nuevo también ahora que viene como a fundir esas dos fundamentaciones. Fíjense, la UNESCO en el año 2005 generó y publicó una declaración que se llama la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y fíjense, hay una cantidad de artículos, aquí están numerados, ¿verdad? No vamos a estar leyendo cada uno en particular, pero fíjense que viene a fundir como esas dos fundamentaciones, porque igual habla de dignidad humana y derechos humanos, y después habla, por ejemplo, de consentimiento, habla de autonomía, o sea, busca como concentrar estas dos cosas, y ella de por sí, ustedes aplicando esta declaración de la UNESCO, ustedes pueden estar realmente fundamentando sus juicios morales, incluyendo esas dos corrientes. Entonces, mire, vamos a hablar de algo bien importante también en la bioética, que son los valores. Esa es otra palabrita que suena mucho, ustedes oyen, los valores, ahora no hay valores, la gente perdió sus valores. No, nadie pierde los valores, todos tenemos valores. Lo que pasa es que hay valores que son positivos y son valores, y hay valores que son negativos, y hay unos que cambian con el tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense, realmente el valor sería aquellas cualidades que apreciamos de las cosas, de las acciones, de las sociedades y de las personas. Fíjense que tienen varios ámbitos de aplicación, ¿verdad? Y son esas, los valores son muy variados, pues, depende del área en que lo estemos contemplando y de lo que estemos caracterizando. Y por eso una autora que conocemos mucho nosotros, que es la profesora de la Cortina, que está viva en este momento, se ha dedicado a trabajar mucho en el área de valores. Y ella ha establecido una clasificación, porque es muy difícil con tanta variedad publicarse. Y entonces ella habla de valores sensibles, de valores útiles, de valores vitales, de valores estéticos, de valores intelectuales, de valores religiosos y de valores morales. Fíjense, todos los demás, todos están en verde, ¿por qué? Porque son valores que van cambiando con el tiempo. Los estéticos, por ejemplo, una vez es uno de los mejores ejemplos de cómo cambian las cosas. Pues en un tiempo se buscó, la gente se sentía bien vistiéndose de largo, después vistiéndose lo más cortico posible, después intermedio, maquillándose de una manera, la costumbre digamos, de hacerse cirugía, antes otras costumbres no, el manejo de cualquier cosa que tenga que ver con la estética, en otros campos, en la pintura, en las artes, en todo. Esos valores estéticos cambian y todos los demás también cambian con el tiempo, pero subrayamos aquí los morales, los detallamos porque esos valores morales tienen una característica muy importante, que es que son trascendentales, persisten a lo largo del tiempo, generación por generación, ellos siguen existiendo. Y son la libertad, la igualdad, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, el diálogo y el respeto. A esto se le suman otros de los cuales le va a hablar la doctora Isis, que viene después de esta intervención, que son los valores ciudadanos, que son los mismos morales con otros adentros, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que una persona tiene un valor? ¿Cómo lo podríamos decir que alguien tiene un valor? Observando su conducta, ¿verdad? Si tú ves que alguien ayuda a otro, tú dices, oye, esa gente es solidaria, ¿ok? Si uno, puede ser lo contrario, pues si usted ve que alguien está en una situación malísima y otro está en una situación muy buena y digamos, no tiene ningún gesto de ayuda, oye, tiene un antivalor, esa persona no es solidaria. Entonces, bueno, eso, la conducta de la gente nos hace ver su valor. Entonces, fíjense, cuando vamos a hacer un juicio moral, nosotros, yo les decía que la bioética es una ética aplicada. Entonces, como una ética aplicada, nosotros tenemos una metodología para justamente aplicar la bioética a el análisis de las situaciones que nos pasan día a día. Entonces, hay un autor que es Diego Gracia que nos habla para analizar, digamos, las situaciones, nos habla de varios momentos del juicio moral. Entonces tenemos un primer momento, cuando uno hace un análisis de una situación, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo que está viendo, los hechos, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando esto, ¿verdad? Es la identificación de los problemas morales, la selección del problema. Oye, son tantos que tengo que escoger cuál es el más importante de todos estos problemas que se están planteando, ¿verdad? Y
de la descripción, no solamente del problema, sino de las circunstancias que rodean un problema. Porque a veces un mismo problema es diferente en una circunstancia que en otra. No es lo mismo, digamos, ahorita un problema de salud en una persona muy pobre que no puede acceder a una buena atención de salud, que el mismo problema, el mismo cáncer en una persona de muchos recursos que puede ir a cualquier sitio a tratarse, ¿verdad? Entonces las circunstancias son muy importantes. Luego, tenemos un segundo tiempo en el análisis, que es el análisis de los valores. O sea, ¿qué es lo que... fíjense, los hechos son algo objetivo. En cambio, los valores son más subjetivos, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con cómo ve la persona las cosas, ¿verdad? Entonces, uno tiene en esta parte que identificar de las personas que están involucradas en el problema cuáles son sus valores, si existe conflicto entre los valores y hay unos valores muy importantes que son las creencias, que son muy arraigadas, pues tenemos que ver si hay creencias en esa situación. Otra es el momento de los deberes. ¿Qué son los deberes? El deber ser. ¿Y quién nos dice qué es el deber ser? Las normas. ¿Cuáles son las normas? Ya lo dijimos. Normas que se aplican a todas las situaciones, los derechos humanos o los principios fundamentales de la bioética. O normas particulares, porque cada área tiene sus normas particulares que puede aplicar en ese caso, ¿verdad? Y también podemos meter allí lo del marco legal. Aunque la ley no es lo que marca la ética, pues lo tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos propuestas, pues si esas propuestas se desenvuelven en el marco legal. Lo ideal es que no haya choques entre lo moral y lo legal. Y el último tiempo es el de las acciones. Ese último tiempo nos dice, uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones que yo tengo para este problema? ¿Verdad? Y dentro de esas soluciones, buscar, seleccionar aquella que sea la más prudente. Fíjense que yo no digo la mejor, la más prudente, porque a veces lo prudente no es lo mejor, no es lo óptimo, sino lo que se puede aplicar con menos consecuencias. Bueno, fíjense, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer todo ese análisis? Bueno, lo hacemos a través del diálogo, digamos, de algo que se llama deliberación. Como dijimos que la bioética tenía muchos enfoques, que era multidisciplinaria, bueno, lo ideal es que los problemas sean discutidos por muchas personas y esas personas confronten sus ideas. Y esa confrontación de ideas no la inventamos nosotros, eso viene desde los griegos, en los Sócrates y Platón existe pues ya esa metodología que es lo que ha derivado en lo que nosotros llamamos ahorita deliberación. Y ya les decía, pues lo ideal es que esa deliberación sea hecha entre varias personas y por eso se han creado los llamados comités de ética o de bioética que deben existir en todas las instituciones, tanto en las instituciones de salud, en las instituciones donde hacen investigación, pero en cualquier institución, una empresa debe tener un comité de bioética. Las escuelas de las universidades deben tener comités de bioética. Pues son sitios donde justamente se dirimen todos estos problemas que existen para buscarle las soluciones ideales. Bueno, espero haberles dado un panorama muy general de lo que es la bioética. Muchísimas gracias.